De este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se ven y se conectan a esta hora por Radio Caracas Radio. Son hoy 17 de agosto del año 2020, cuando son las 1:03 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela. Nos conectamos nuevamente, como todos los lunes, en la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción, la señorita Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, nuestro compañero César Umbría, y en los controles Gregorio González, quien les habla, Eduardo Batistini de Primero Justicia, para, como todos los lunes, conectarnos en nuestro programa Contigo. Hoy tendremos un programa donde estaremos hablando de lo que está sucediendo en el ecocidio en Morrocoy con la diputada María Gabriela Hernández, y también estaremos abordando otros temas de interés nacional. Les recuerdo que nos pueden ver RCR 750 por la página rcr.tv, por el YouTube de Radio Caracas Radio, también por la aplicación de radio de los teléfonos inteligentes, y también me pueden ver el editorial por el Instagram Live de @Batistini. Saludamos a todos los que se conectan tanto por la página de YouTube como por acá. Y quería empezar el tema de hoy con el tema de los médicos en Venezuela. Bueno, la tasa de mortalidad que hay en Venezuela hoy en día por tema del COVID es una de las más altas del mundo. Ahora, hay que dar una explicación o hay que contextualizar el por qué esa tasa de fallecidos y de contagios en el personal médico, de enfermería y de salud en Venezuela está tan elevado. Bueno, primero que hay que decir es que hoy en día los médicos y el personal de salud en Venezuela tiene 30% más de riesgo de infección que el resto de la población. Y además tiene un 111% más de riesgo de muertes que el resto de la población. Ahora, ¿por qué los médicos y el personal de enfermería y de salud en Venezuela están así? Bueno, en primer lugar, porque Nicolás Maduro no invirtió ni $1 en la salud de los médicos en Venezuela. Hoy en día los médicos en Venezuela y las enfermeras y el personal de salud no tienen los mecanismos ni los equipos de bioseguridad para poder atender a los venezolanos que padecen del coronavirus en Venezuela. Entonces, un médico, por ejemplo, tiene que entregarle, recibe la guardia porque no hay más tapabocas en los hospitales en Venezuela. Y Nicolás Maduro ordenó una de las cuarentenas más largas de América Latina y no aprovechó ni invirtió ni $1 en dotar a los médicos y al personal de enfermería y de salud de ese material tan necesario para combatir el coronavirus. Entonces, hoy los médicos venezolanos se enfrentan a una pandemia prácticamente sin ningún tipo de escudo de protección, lo que ha hecho con 67 trabajadores de la salud fallecidos. Y ante eso, el régimen de Maduro no dice nada. ¿Y por qué no dice nada? Bueno, en primer lugar, porque son los principales responsables de esa situación. Pero lo segundo y lo más grave es porque son absolutamente indolentes del sufrimiento del pueblo de Venezuela. Ahora, encadenan radio y televisión, decretan 3 días de duelo, agente político del PSV. Nosotros no nos alegramos por la muerte de nadie, pero es insólito, es inconcebible que se le dé un tratamiento especial a la muerte de un dirigente de la alta revolución del régimen del PSV, y de las muertes de los médicos ni siquiera se dedique un minuto a dar una palabra de condolencia, ni siquiera a sus familiares. Bueno, de hecho, de eso está hecho el régimen de Maduro, de indolencia, de politiquería. Entonces hacen honor y gloria por la muerte de un funcionario político del PSUV
pero no dicen nada de la muerte de más de 67 personales de la salud, médicos y personal de la salud. Pero además de esto, no dicen nada de la cantidad de barrios adentros en Venezuela que están cerrados, clausurados, que no existen, que ya no sirven, que los desmantelaron, que se los robaron, que acabaron con eso. Y tampoco dicen nada de la... Y tampoco dicen nada de que hoy en día en Venezuela los hospitales no tienen agua. Y tampoco dicen nada de que hoy prefieren invertir millones de dólares en máquinas electorales que en respiradores para los hospitales. El gran responsable de las muertes en Venezuela por coronavirus es la corrupción. Y es la corrupción de un individuo que lo único que le interesa es perpetuarse en el poder. Así que hoy queremos enviar nuestro mensaje de solidaridad, de afecto y de mucho respeto a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros, al personal obrero de salud que está en Venezuela dando la batalla, la guerra por proteger la vida de otros venezolanos. Y también queremos reiterar lo que desde Primero Justicia hemos venido insistiendo, que es la creación del Fondo por la Vida, un fondo que permita darle material de bioseguridad a nuestros médicos, que permita una dotación de los hospitales. Vamos a tener una infraestructura que nos ayude a combatir esta emergencia, esta pandemia, que todos los días cobra más vidas venezolanas, pero que todos los días nos asusta por los niveles de contagio que se están dando en el país. Y que además nos asusta porque al frente lo que tenemos es un régimen que no le importa la vida de los venezolanos, que lo único que le importa es la salud de su círculo de enchufados, que lo único que le importa es preservar los privilegios de la corrupción que le llenan los bolsillos, pero que de resto no le importa absolutamente nada. Así que vaya hoy nuestra palabra de aliento y de fuerza a los médicos venezolanos que siguen dando una por la salud de nuestro pueblo. Y también quería hablar hoy en el editorial de nuestro programa contigo aquí en Radio Caracas Radio del tema de la gasolina. Recordemos que hace unos meses atrás, el régimen de Maduro anunciaba como el gran logro, recordamos en aquel momento, que anunciaba y celebraba que Venezuela ya no tenía soberanía de gasolina ni de petróleo, que no teníamos la capacidad de producir y que teníamos que traer gasolina de Irán para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Bueno, hoy solo quedan de ese 1,5 millones, 15.000 barriles de gasolina en Venezuela. No hay gasolina en Venezuela. Y se vuelve a ver el denominador común en el país de las colas, del matraqueo de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana, que han hecho de la necesidad de los venezolanos un negocio, el clientelismo, el cómo le dan prioridad al que tiene el carnet del partido político, al carnet del PSUV, cómo le dan gasolina a los militares, pero no le dan gasolina a los médicos o a las enfermeras. Y en resultado, hoy Venezuela sigue padeciendo de lo que significa la escasez de gasolina. Ahora, estos hipócritas, estos farsantes del PSV, que en el año 98 decían que iban a recuperar PDVSA, que PDVSA ahora iba a ser de todos, que PDVSA iba a ser del pueblo, que cada venezolano iba a recibir su gota de petróleo, resulta ser que los únicos que se hicieron dueños de PDVSA fueron los chavistas, los del PSV y su grupo de enchufados. Y que hoy tenemos, por ejemplo, en Italia o en Europa, no sé si está en Italia, pero sí entiendo que está en Europa, a un delincuente como Rafael Ramírez, que acabó lo que había en PDVSA y que hoy está dándose la Dolce Vita en Europa y además vendiéndose, como lo hipócrita y lo fariseo que es, de que es un opositor a Maduro. Mentira, todos ellos son cochinos del mismo charco. Y la profesión que caracteriza a la alta dirigencia del PSV es la delincuencia, es la corrupción, es el robo. Entonces hoy PDVSA está destruida, no por Donald Trump, no por Iván Duque, ni por Bolsonaro, ni por la Comunidad Europea, no. Hoy PDVSA está destruida
porque el PSV se la robó del partido de gobierno, porque hicieron de PDVSA lo que hacía, y que ellos recibieron un país que producía casi 4 millones de barriles de petróleo en el año 98 y que hoy escasamente llegamos a 700.000 barriles o menos, y que recibieron una industria petrolera con una de las tecnologías más... Y usted va a cualquier refinería en Venezuela y los equipos no sirven, por impedir a leña, porque no hay gas. Hoy el venezolano tiene que empujar el carro porque no hay gasolina. Y entonces, estos farsantes del PSV vienen con su cuento del bloqueo, vienen con su cuento del gobierno interino ladrón, pero la única realidad, la única verdad que hoy hay en Venezuela es que es Nicolás Maduro y el chavismo, porque no podemos olvidar que Hugo Chávez también fue parte importantísima y principal de este desastre que hoy vive Venezuela, quienes acabaron con nuestra industria petrolera y quienes hicieron de la corrupción su política de Estado. Porque la condición sine qua non fue ser corrupto. Porque la condición para tener un alto cargo en el gobierno de Maduro es ser corrupto. Porque la única razón que hay en Venezuela para que el régimen de Maduro te entregue la espada de Bolívar en condecoración es que te premie por ser corrupto. La única sanción que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años y que nos pesa con dolor a todos los venezolanos es que el chavismo haya llegado al poder en Venezuela. Esa es la verdadera sanción. Pero como lo decía estos días, eso va a pasar. Esa Venezuela de la oscuridad, esa Venezuela de la sombra, esa Venezuela de la penumbra, esa Venezuela de la maldad, esa Venezuela de la mediocridad, esa Venezuela de la corrupción, esa Venezuela que ha sacado lo peor de los venezolanos, la vamos a dejar atrás y vamos a construir una Venezuela de progreso y de futuro, donde haya justicia y donde quienes han sido los cómplices y los victimarios del dolor, del sufrimiento del pueblo de Venezuela, paguen por lo que han hecho. Porque en Venezuela debe haber reconciliación, pero no debe haber impunidad. Y no debe haber impunidad con quienes han acabado con nuestro país. Y no puede haber impunidad con quienes han hecho sufrir a las millones de madres en Venezuela, porque sus hijos se han tenido que ir del país. Con quienes han usado las armas de la República para matar a los venezolanos. Porque no puede haber impunidad con quienes han hecho de nuestro país, en otrora era un paraíso, lo han convertido en un infierno. Así que la reflexión hoy es a eso, a que no nos quedemos solamente en el desastre que hoy hay en Venezuela, sino que entendamos y confiemos en que pronto vamos a pasar esa página oscura de la historia y vamos a empezar a escribir líneas de paz, líneas de progreso en familia, de esa Venezuela unida por la que tanto añoramos y la que tanto soñamos. Para los que nos hemos tenido que ir podamos regresar, pero para los que estén adentro todavía en Venezuela puedan progresar. Porque Venezuela nos duele. Porque quienes no hemos decidido arrodillarnos, como hicieron un grupo de alacranes ante el poder, no perdemos ni dejaremos de perder las esperanzas, ni dejaremos de luchar para que Venezuela nuevamente sea digna y para que de una vez por todas borremos las prácticas políticas de un grupo que en mala hora llegó a gobernar nuestro país. Así que con esto voy al corte y al regreso seguimos ya por las plataformas de la radio. Me desconecto por acá del Instagram Live y volvemos entonces
con más de su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Estaremos conversando con la diputada María Gabriela Hernández de Primero Justicia sobre todo el ecocidio que está sucediendo en el estado Falcón. Ya volvemos con más de su programa Contigo acá en Radio Caracas Radio. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio, como todos los lunes. Justicia para comunicarnos con nuestro pueblo. Y en este espacio queríamos conversar con la diputada María Gabriela Hernández. Ella es diputada por el estado Monagas, pero además preside la Comisión de Asuntos Ambientales de la Asamblea Nacional, que básicamente es la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Y bueno, ha sido noticia en las últimas semanas, yo diría que el último mes, este derrame que ha ocurrido en el estado Falcón y que ha sido afectado el ecosistema de nuestro Parque Nacional Morrocoy, pero que además se ha convertido ya en una noticia que ha escalado a nivel mundial y como siempre ha sido tratada con el oscurantismo, con la censura y con la opacidad que nos tiene acostumbrada la dictadura de Nicolás Maduro. Pero queríamos hoy ahondar con la diputada María Gabriela Hernández sobre ese tema y sobre el peligro potencial que hay sobre un derrame petrolero por unos barcos, entiendo, que vienen por el estado Sucre. Pero sin embargo ya la tenemos en línea y queríamos darle la bienvenida a la diputada María Gabriela Hernández y queríamos en principio que nos contextualizara un poco cómo está este caso que ella ha denunciado con mucha fuerza. No sé si la tenemos en línea, pero yo no la estoy escuchando. Sí, aló, Eduardo. Ahora sí. ¿Cómo estás, María ¿Cómo Gabriela? estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta oportunidad que me das para comunicarme con toda la audiencia de Radio Caracas Radio en tu programa, que me encanta porque es de conversar muy íntimo con el ciudadano. Y yo creo que las situaciones que estamos viviendo hoy con la industria petrolera y con los distintos eventos que están sucediendo sobre el ambiente, es muy importante que la ciudadanía esté debidamente informada, comunicada en la medida en que podamos obtener esta información, dado como tú bien lo introdujiste, la opacidad del régimen en indicar las circunstancias que rodean estos hechos. La Comisión de Ambiente está manejando ahorita 3 casos sumamente graves, 2 de los cuales ya la desgracia ha sucedido y otro que es un potencial riesgo. Quiero referirme primero y muy por encima a la situación que hay en la zona oriental del lago, específicamente en Cabimas y en Ciudad Ojeda, dada el hundimiento de estas ciudades producto de muchos años de extracción de petróleo, falta de atención, falta de inversión en esas zonas para disminuir los riesgos, y hoy por hoy en la ciudad, tanto de Cabimas como de Ciudad Ojeda, corre petróleo producto de un fenómeno geológico debido a la actividad extractiva petrolera de esa zona. Está corriendo petróleo en las alcantarillas, debajo de las calles, en los patios de las casas, y esto acarrea un problema de salud y un riesgo muy grande. Eso por un lado, pero por el otro sucedió entonces este lamentable hecho originado en la refinería del Palito, aparentemente por la información que tenemos de trabajadores internos, a raíz de la tormenta que azotaron las costas a finales de julio. La fosa de desechos, que son unas fosas gigantescas que están en toda instalación petrolera, donde van a parar aguas, aceites, crudo, producto en este caso en la refinería del Palito, producto de la refinación. Allí es como la papelera de la refinería. Esa papelera se desbordó por las aguas y porque no se le había hecho mantenimiento oportuno. Esta era la tercera vez que se desbordaba en el año. O sea, aparte de este derrame, hubo 2 anteriores de esa misma fosa, pero este derrame fue mucho mayor, y lo crítico de esto es
que a pesar de haberse producido el derrame en los últimos días de julio y de que se conoció en la Asamblea Nacional en plenaria, se conoció en el seno de la comisión, se enviaron comunicaciones públicas a PDVSA, a la Fiscalía Nacional Ambiental, a la Gerencia de Refinación de PDVSA, a Gobernación de Carabobo, Gobernación de Falcón. No fue sino muchos días después, 10 de agosto, cuando un funcionario del gobierno acudió a la zona, y hasta después de ese momento no hemos tenido ninguna información ni de la causa, ni de qué tipo de material de hidrocarburos se derramó, ni las acciones que tiene la empresa y el Estado venezolano para indemnizar, para reparar y para evitar que nuevamente se desborde esa fosa. No hay ningún tipo de información. Y quiero ser muy precisa acá, que la Comisión de Ambiente emitió el miércoles pasado 7 comunicaciones públicas conforme a la ley de datos y firmas electrónicas, que fueron públicas, enviadas y remitidas a las direcciones electrónicas públicas de esos organismos y a las personas encargadas de esos organismos para que le den información a los venezolanos. Hasta ahora, la Sociedad Venezolana de Ecología, científicos y academia lo que solicitan es conocer el tipo de hidrocarburos que allí se derramó y conocer aproximadamente la cantidad para también, y que le den acceso a las zonas para poder colaborar y ayudar a reparar el daño. El otro asunto que está conociendo la Asamblea Nacional, que es pero muy grave, se trata de un riesgo. Aún no hay daños ambientales relacionados con eso, pero es un riesgo latente que tenemos en el Golfo de Paria, el estado Sucre. Allí está anclado un buque almacén, es un buque especial para almacenar hasta 1.300.000 barriles de crudo, que además tiene una manguera para transegar, o sea, es un barco oleoducto que permite cargar en mar a otros barcos el contenido del buque, pero ese buque se encuentra anclado en el Golfo de Paria desde hace más de año y medio que Petrosucre paralizó los trabajos en la zona. Ese barco sufrió inclinación, o sea, se ha pandeado en varias oportunidades, pero en esta oportunidad no solamente tenemos riesgo que perdió el equilibrio el barco, sino que como hay mareas y tormentas en la zona, pues pueda terminar de colapsar. El barco, según los trabajadores de la zona, está presentando desgaste, falta de mantenimiento, un excesivo peso por mucho tiempo que no se ha movido. Aparentemente, si el barco tiene una capacidad de 1.300.000 barriles, no sabemos exactamente cuál es la cantidad que está dentro del buque. Debe ser un poco menos porque entendemos que hubo se intentó vaciar el buque hace año y medio y poder llevar el buque hacia una zona segura donde se pueda reparar, donde no tenía carga de crudo, ¿ok? Y miren el desastre que causó. Ahora, imagínense ustedes, Dios no lo quiera, como lo dicen los trabajadores que conocen ese equipo y que conocen esas operaciones, este barco tiene riesgo de que colapse y se derramen al mar aproximadamente 1.200.000, 1.300.000 barriles de petróleo. O sea, es gravísimo el riesgo que estamos corriendo con esa situación allí. La Comisión de Ambiente aperturó una investigación el día viernes pasado, apenas supimos y corroboramos los hechos por hecho público comunicacional, y se emitieron urgentes comunicaciones al ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, a Fiscalía Nacional Ambiental y a PDVSA para que se tomaran medidas precautelativas y evitar que el buque colapse. Esto es una situación que además vamos a estar conociendo en la plenaria de la Asamblea Nacional el día de mañana, y que los venezolanos debemos estar atentos a ellos e informados. Sí, bueno, estamos conversando con la diputada María Gabriela Hernández, diputada de Primera Justicia por el Estado de Monagas y presidenta de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales,
y Cambio Climático de la legítima Asamblea Nacional. Y ella, bueno, nos está haciendo un marco referencial de estos hechos que son muy graves y que ponen en gravísimo peligro el ecosistema de nuestro país, pero que no son los únicos que se han venido dando en los últimos años con la anuencia y, por supuesto, con la complicidad, en la mayoría de esos casos, del régimen de Nicolás Maduro. Si nos vamos hacia el sur del país, tenemos quizás uno de los ecocidios más grandes de la humanidad que se están dando en el marco de lo que se ha denominado el arco minero. Y en este arco minero, donde se ha venido fusionando una cantidad de problemas que no solamente van con la deforestación, con lo que significa la extracción ilegal del oro, sino también la participación de grupos irregulares armados como el ELN, como grupos guerrilleros que, afectos al régimen, someten a un régimen de terror a la población indígena que vive allí y ha habido matar sentido, y que se convierte en otro foco de la irresponsabilidad de un régimen que lo único que ha hecho es destruir la vida de los venezolanos. Ahora, lamentablemente, muchas veces este tema ambiental, este tema ecológico, cuando es puesto en una balanza quizás del individuo, del ciudadano, en sus temas más personales como es, bueno, el salario, la alimentación, la salud, a veces no se le da el tratamiento o la importancia que tiene. Y vimos cómo en estos últimos días alguien quien probablemente, seguramente estamos equidistantes desde el punto de vista de la ideología, como es el caso de Greta, esta muchacha que se hizo famosa en el mundo por el tema ecológico. Bueno, hasta esta persona que tiene cierta afinidad hacia la izquierda y hacia el radicalismo de la izquierda, bueno, ha criticado lo que está pasando en Morrocoy. Ahora, diputada, este tema que además le hemos visto a usted muy, pero muy montada en denunciarlo y en exponenciarlo y en ponerlo en la agenda pública, ¿qué se puede hacer el día después que salgamos del régimen de Nicolás Maduro y podamos establecer un gobierno de emergencia nacional? ¿Cuáles serían esas principales medidas que se desmanes que desde el régimen se han venido haciendo? Qué bueno que haces esa pregunta, Eduardo Battistini, porque no se trata de una sola cosa que tenemos que hacer. Yo he dicho que y siento de verdad que todo esto que nos está pasando tiene que servir para algo. Tenemos que sacar de esto algo, el mensaje que nos está mandando la humanidad a los venezolanos es que nosotros necesitamos no solamente un cambio, digamos, de gobierno, un cambio de orientación política, un cambio para la restitución de la Constitución, las libertades y los derechos ciudadanos, sino que también necesitamos un cambio de sistema económico fundamental. Nosotros, los venezolanos, no podemos continuar viviendo y extrayendo de la naturaleza. Nosotros tenemos que buscar desarrollarnos junto a una un tremendo potencial petrolero que tenemos, que debemos Creo que se nos perdió la comunicación con la diputada. El contacto telefónico. Les recuerdo que estamos conversando con la diputada María Gabriela Hernández, diputada de Primera Justicia por el Estado Monagas, y que además preside la Comisión de Ambiente, Recursos Renovables y Cambio Climático en la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Bueno, tuvimos problemas de comunicación, estamos intentando retomar con ella la llamada telefónica, pero para contextualizarlos un poco, nos venía comentando sobre los casos que están sucediendo en el país, en el sur del lago, en el estado Zulia, el caso de Sucre, del Golfo, que está teniendo ya un problema importante con un peligro inminente de un derrame de casi 1.200.000 barriles de petróleo, y también nos venía comentando todo lo que ha venido sucediendo con la refinería del Palito y las consecuencias de la impericia que ha generado, un derrame que afecta principalmente a nuestro Parque Nacional Morrocoy. También un poco contextualizando lo que viene sucediendo en el arco minero, y también nos venía a dar algunas luces, algunas pistas, algunas ideas en materia ambiental
luego de que logremos salir del régimen de Nicolás Maduro y establecer nuevamente la democracia en Venezuela. No sé si ya la tenemos en línea nuevamente, me confirman en producción. Ok, bueno, entonces vamos a ir a un corte y retomamos al regreso con más de su programa Contigo en Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, Primera Justicia acá en Radio Caracas Radio, como todos los lunes, y les comentaba antes del corte que habíamos perdido comunicación con la diputada María Gabriela Hernández, diputada por el Estado Monagas y presidenta de la Comisión de Ambiente, Recursos Renovables y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, y nos ponía un poco en contexto de varios casos puntuales muy graves que están sucediendo en Venezuela, que ponen en peligro algunos y otros que ya generan consecuencias directas en el ecosistema venezolano, y nos empezaba a comentar, bueno, cuáles serían esas que pudiésemos empezar a implementar cuando salgamos del régimen de Maduro y retomemos para enderezar el rumbo en este tema. Y nos había esbozado allí que hacer un cambio en lo que significa la concepción y la ejecución del sistema económico, y en ese momento perdimos la conexión, pero ya la tenemos nuevamente con nosotros. Sí, aquí estoy. Me parece interesante que podamos comunicar un poco sobre esa inquietud, Eduardo, porque justamente no solo va a bastar para los venezolanos que nosotros recuperemos la democracia, que eso lo vamos a lograr sin ninguna duda, sino que una vez recuperada la democracia, ¿qué vamos a hacer los venezolanos para nosotros, poder hacernos de los para vivir, para sostenernos, para desarrollarnos, sin maltratar aún más el ambiente y nuestros recursos naturales renovables y no renovables? Y esto es una cosa que nosotros tenemos que atender con prontitud. Hasta ahora nuestra cultura ha sido absolutamente extractivista, no hemos desarrollado a profundidad otros mecanismos de producción, de desarrollo que nos hagan sostenibles, es decir, que nos sirvan para las generaciones que hoy estamos pisando suelo venezolano y las generaciones que vienen. Para eso nosotros tenemos que tener como prioridad la conservación de los recursos naturales y la atención a los objetivos de desarrollo sostenible, que no son más que como un gran marco o programa gubernamental de la humanidad. La humanidad, sabiendo que estábamos acabando con las formas de vida, con lo que puede hacer sostenible a la Tierra, pues se idearon en Naciones Unidas, los países libres del mundo, se idearon una serie de objetivos de desarrollo sostenible que permita superar la pobreza en la humanidad, superar el hambre y también hacer riqueza de modo que beneficie a toda la humanidad sin destruir los bienes de la naturaleza que tenemos, porque es lo que nos permite que la especie humana y que la vida pueda continuar sobre la Tierra.
Esto es algo importantísimo que los venezolanos tenemos que internalizar, porque Venezuela no es ya ese país rico que nos vendieron. Eso es mentira. Nosotros necesitamos desarrollarnos, nosotros necesitamos, digamos, aprovechar los recursos que tenemos de manera idónea, de manera sostenible, y trabajar en ello con el turismo, trabajar con ello con medios, con la producción nacional, trabajar con ello con la tremenda capacidad de creación de bosques que tenemos en nuestro país. Lo que sí tenemos en Venezuela son una cantidad de recursos que la naturaleza nos da y que tenemos que aprender a vivir con ellos y desarrollarnos los seres humanos con esos recursos y no a expensas del recurso. Es decir, la era extractivista nosotros tenemos que ponerle un límite, tanto a la minería, llámese legal o ilegal, como al extractivismo petrolero, y tenemos que colocarle una fecha límite en Venezuela. Y porque esto no se erradica de la noche a la mañana, pues nosotros vamos a tener una industria petrolera por muchos años más. Esperemos que sea una industria petrolera digamos, como la tuvimos en un momento, responsable con la naturaleza, mucho más estricta en sus controles, mucho más responsable en el manejo de los recursos naturales, pero aún así la era extractivista está por terminar, y no es porque lo diga María Gabriela, no es porque lo diga ningún gobierno X, sino porque la humanidad se ha propuesto superar eso. Las formas de energía van a ser formas de energía sustentables, como la energía solar, la energía de los vientos, la energía de las mareas. ¿Por qué? Porque tan sencillo como esto, o sea, el extraer las riquezas de la tierra de la manera tan brutal como la ha hecho la humanidad hasta ahora, lo que nos ha ocasionado es problemas, lo que nos ha ocasionado es sequía, lo que nos ha ocasionado es límites para el alimento, lo que nos ha ocasionado es hambre, pobreza, y eso es lo que desencadena también muchas guerras. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tomar conciencia los venezolanos, uno, que es mentira que nosotros seamos un país rico. O sea, hasta ahora lo que ha sucedido es que las personas que han estado manejando el Estado y las personas que han estado manejando los recursos naturales del petróleo fundamentalmente y ahora del oro han sido absolutamente inescrupulosos con el recurso y con la naturaleza para poder enriquecerse a sí mismos y no al país, con el cuento de que somos ricos y con el cuento de que te doy una bolsa de comida o con el cuento que te doy un bonito cada cierto tiempo para que tú te calles y te quedes tranquilo. Eso lo tenemos que superar. El trabajo individual, la libertad individual para conseguir progreso y para conseguir el bienestar de nuestro núcleo familiar y de nuestras comunidades debe hacerse valer, debe hacerse nuevamente de un valor de cada uno de los venezolanos el trabajo, y que lo que tengamos sea por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo, por nuestro estudio, por nuestra constancia en hacer el bien, y no porque te lo dé un gobierno de turno para que tú vayas cada cierto tiempo a darle un apoyo en una urna electoral. No. Y por otra parte, nosotros tenemos que colocar por encima de toda la conservación de nuestra naturaleza. Cuando tú decías hace rato, Eduardo, que la gente, el venezolano, no le da la importancia al tema ambiental porque o lo consideran de comeflores o de la izquierda, mentira. El tema ambiental, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible no tiene ideología política. Sencillamente, el hecho de que usted hoy no tenga agua en su casa, el hecho de que usted hoy tenga esa cantidad de cortes eléctricos, el hecho de que usted hoy no tenga el suficiente alimento cercano a su casa y que se le encarezca porque no hay combustible, eso tiene que ver justamente porque no hemos conservado nuestros cauces para las aguas, porque no hemos aprovechado épocas de bonanza para hacer las debidas infraestructuras para el tratamiento de las aguas y del sistema eléctrico nacional, que depende de las aguas precisamente, de la fuerza de nuestros ríos, porque hemos acabado con los cauces de los ríos, talándolos, porque hemos acabado con nuestros bosques y parques nacionales de manera irresponsable, y cada uno de los venezolanos tiene responsabilidad en esto. Esto no es nada más responsabilidad de un gobierno de turno, que bastante que la tiene, o de una dictadura moderna como se le denomina esta. No, eso es responsabilidad de cada venezolano. Cuando usted vaya a abrir el grifo y lo que consiga es tierra, óxido, agua contaminada, o sencillamente no salga nada, cuando usted no pueda prender ningún artefacto en su casa, ni un bombillo, cuando usted no pueda encender
el gas, cuando usted no pueda conectarse a internet, entienda que todo eso está relacionado con la naturaleza, y que en la medida en que usted sea irresponsable con la naturaleza, no aprovechando cada uno de los recursos que nos proporciona, pues ese problema se va a agravar. Bueno, les recuerdo que estamos conversando con la diputada María Gabriela Hernández, diputada de Primera Justicia por el Estado. Dos temas fundamentales que ha mencionado la diputada. Bueno, el primero es que este tema, para denominarlo como lo denominan mundialmente, este tema verde no es una moda, no es una herramienta de discurso, tiene que ser un elemento central que coexista con todos los ámbitos de la sociedad, tanto el económico, el social, el político, y que además converja en una política coherente que respete al ambiente, pero que también respete, como bien lo decía la diputada, la libertad individual, la libertad económica, pero que no se convierta el tema verde en una bandera ideológica, porque al final, cuando usted le talan un árbol, cuando usted le quitan o le reducen la cuenca de un río para explotarla, para sacar oro de manera ilegal, cuando usted le contaminan un océano, cuando a usted le causa un daño irreparable al ecosistema donde usted vive, no le preguntan si usted es de izquierda o usted es de derecha o usted es de centro o si usted es de extrema derecha o de extrema izquierda. Al final eso afecta a todos por igual. Y lo otro que quería rescatar, que decía la diputada María Gabriela Hernández, es que es una suerte de utopía este cuento de que Venezuela es un país rico. Y yo lo resumiría básicamente en una ecuación muy sencilla. Es decir, una persona se considera que en lo individual que es rica o que puede tener un progreso económico sustentable cuando tiene capacidad. El problema de nuestro país ha sido eso. Hemos sido como ese padre de familia que tiene dinero, pero que lo gasta a manos llenas y que no piensa en el mañana. Y en el caso nuestro particular, no solamente es que lo gasta a manos llenas, sino que además también se lo roba a manos llenas, como ha pasado en los últimos 20 años en Venezuela. Entonces sí tenemos, como bien lo dice la diputada, que explorar, que avanzar hacia un sistema donde seamos sustentables desde el punto de vista ecológico, donde entendamos sin duda alguna que el petróleo seguirá siendo siempre parte fundamental de nuestro desarrollo económico, pero que ese desarrollo económico, esa riqueza que genera ese desarrollo económico debe ser invertida en el desarrollo, en el crecimiento de otras áreas importantes de la economía. Nos quedan 2 minutos, diputada, y quería un mensaje de cierre ya saliéndonos de estos temas para el pueblo de Monagas, que sabemos que está sufriendo los embates de la escasez de la gasolina y que hemos visto además que ha estado alzado en protestas en los últimos días. Sí, bueno, es lo que le queda a la ciudadanía, Eduardo. Por una parte, mostrar su indignación y rebelarse ante la injusticia. Lo que nos queda a nosotros como venezolanos no solo es la precaria institucionalidad que tenemos en la Asamblea Nacional, precaria porque ya todos sabemos cómo la Asamblea Nacional ha sido, digamos, manoteada en cuanto a sus capacidades y sus competencias, sino, digamos, lo que hemos logrado hacer es que la ciudadanía se empodere de lo que es su derecho a la rebelión y su derecho a exigir el cumplimiento de la Constitución, la defensa de la Constitución. En Venezuela durante muchos años se ha desinstitucionalizado la democracia para convertir, digamos, el país en un foco perfecto del caos y de la anarquía, dominado entonces por mafias criminales, del terrorismo, del narcotráfico y de la corrupción. Y lo que nos queda a los ciudadanos es rebelarnos fuerte ante eso, conforme al artículo 350, que es un derecho legítimo de todos nosotros de desobedecer las órdenes, autoridades o leyes que vayan contrarias a la Constitución y a los derechos humanos, pero también, y de manera muy firme, ejercer la legítima defensa de la Constitución contenida en el artículo 333, que no es más que el derecho que tenemos, el derecho y el deber que tenemos todos los venezolanos, seamos funcionarios públicos o no, de hacer todo lo que esté en nuestras manos por
restituir la Constitución. Y en base a esos 2 artículos es lo que permite que tú demuestres tu indignación en rebelión, en desobediencia, en desacato hacia la autoridad que hoy oprime con mucha fuerza al venezolano, y que el ciudadano del interior de la República lo resiente aún mucho más. Es correcto. Bueno, muchísimas gracias a la diputada María Gabriela Hernández, como siempre. Es un placer conversar con ella y escucharle de su propia voz, no solamente ese espíritu de lucha incansable que tiene desde que la conocemos y desde que está en la ruta política, sino que además yo siempre he dicho que es como una suerte de combinación del dirigente político, sus raíces, que es la lucha ciudadana, la lucha de los principios, de los valores, de la familia, y de ese sentir de un país indignado que reclama soluciones, pero que también reclama su derecho a expresarse, su derecho a rebelarse, como bien lo dice la diputada, pero también su derecho a ser escuchado. Y bueno, con esta intervención de la diputada María Gabriela Hernández nos despedimos de nuestro programa del día de hoy y nos estaremos viendo el próximo lunes, como siempre, por este espacio de 1 a 2 de la tarde de Primero Justicia en Radio Caracas Radio, con quienes habla Eduardo Batistina. Así que nos vemos el próximo lunes y feliz semana para todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.